Muy bien, voy a comenzar entonces con mi pequeña introducción y puedes ir moviéndolo, Oscar, y buena suerte, seguro que va excelente. Vamos allá. Bienvenidos a Jueves de Aprendizaje. Soy Dean Hell con la unidad de Aprendizaje y Desarrollo y el anfitrión de la presentación de hoy que se titula Trauma Histórico, Sanación y Empoderamiento de las Comunidades Latinas. Y mis invitados son Dr. Oscar Rojas Pérez y Eric Senior, asistente técnico en el Centro de Salud Conductual Hispana y Latina. Y ellos van a estar conmigo en unos momentos, pero para hablar un poquito sobre los jueves de aprendizaje que se ofrecen para los profesionales de la salud conductual como una oportunidad gratuita de aprendizaje con la meta de mejorar el conocimiento y las destrezas de la fuerza laboral de trastornos de uso de sustancias en el estado de Nueva York, mientras tratamos de mejorar las vidas de los individuos que reciben servicios de prevención, tratamiento y recuperación. Una de las metas es mejorar el desarrollo profesional del tratamiento, prevención y reducción de daños de la fuerza laboral y lo hacemos ofreciendo presentaciones regulares, relevantes para nuestros profesionales de tratamiento de estos trastornos. Como siempre, si hay preguntas, comentarios o sugerencias, siéntase en la libertad de comunicarse con nosotros al correo electrónico y pueden utilizar el mismo correo para si tienen algún interés de ofrecer algún tipo de programa en el futuro. Y ahora comenzaremos la presentación y darle la bienvenida a nuestros invitados. Gracias, Dean, por esa introducción tan maravillosa que me hace a mí la vida mucho más fácil. Gracias por tenerme aquí. Antes de comenzar, vamos a compartir este mensaje del Centro de Excelencia de Salud Conductual Hispano Latino. Nuestro centro de excelencia reconoce las complejidades asociadas con la identificación de género y de etnia, así como el derecho de todos los individuos de autoidentificarse. El centro utiliza el término latine con la intención de facilitar una lectura fluente y su pronunciación y apoyar el lenguaje respetuoso e inclusivo. Latine es una forma neutral de la palabra latino que utiliza la letra E al final de la palabra, que es una idea que es nativa a la lengua española. Así que en el espíritu de ser inclusivos de todas las personas aquí, utilizamos la palabra latine. Así que buenas tardes, buenas mañanas, buenos días, según en qué región de los Estados Unidos están aquí con nosotros. Gracias por estar aquí, tomar de su tiempo para ver y tener una oportunidad de aprender un poquito más sobre el trauma histórico con las poblaciones latinas. Y antes de comenzar, quería expresar mi agradecimiento a la Oficina de Servicios de Adicción del Estado de Nueva York por la invitación a estar en esta comunidad y también quería reconocer al Centro de Excelencia de Salud Conductual de Hispano-Latino, también los contribuyentes y coautores de este libro, de quiénes somos y de dónde venimos. Y vamos a hablar de algunos ejemplos de cómo esto se relaciona con la salud mental de la comunidad latina. Y quiero asegurarme que las personas, ¿verdad?, se les reconozcan por su trabajo. Vamos a tomar algunas partes de este libro para nuestra discusión. Nuestro equipo está muy agradecido de la oportunidad de presentar, especialmente ahora que estamos en el mes de la herencia latina. En nuestra discusión del día de hoy vamos a hablar de eventos históricos importantes, de eventos en la época colonial hasta el día de hoy, en el desarrollo de las comunidades latinas y lo que podemos hacer como sanadores, proveedores, ayudantes, hacedores de política para mejorar el bienestar de las comunidades latinas. Y la meta de esta conversación es discutir brevemente cómo este recurso, aunque después le vamos a dar un enlace para poder descargarlo, cómo esto puede ayudar a los proveedores de salud mental, a los educadores clínicos, a las personas que establecen política y a investigadores entender con más profundidad diferentes maneras de opresión, colonización y factores culturales y sociales que afectan y tienen gran influencia en la salud mental de los inmigrantes y las familias inmigrantes que viven en Estados Unidos y específicamente con raíces en México, Guatemala y Honduras, que son los tres países que componen el Triángulo Norte. Eso es un poquito del mapa de lo que vamos a hacer en el día de hoy.
Dado el tiempo y para poder cubrir lo más posible y tener un tiempo para una discusión al final, la primera parte de nuestra charla o discusión del día de hoy se va a centrar en ofrecerle a las personas el contexto, los ejemplos y después vamos a pasar a más bien un diálogo entre Eric y yo sobre cuán pertinente, cómo podemos traer este material a la vida, especialmente en espacios de salud mental para nuestras comunidades en general. Así que vamos a comenzar con un poquito de hablar de trauma histórico, qué es, dar ejemplos y ahí seguiremos. Como científica en la literatura, el trauma histórico es el resultado de una experiencia de trauma masivo donde un grupo dominante subyuga a una población que resulta en la segregación, el desplazamiento, violencia física y psicológica, destrucciones económicas y desposeimiento cultural. Por lo general es toda una comunidad a quien se ve impactada según los eventos o múltiples eventos que han realizado. No solo es un evento de una sola vez, una experiencia individual. Esto por lo general sucede durante un tiempo, un periodo de tiempo significativo y tiene un impacto traumático que esencialmente se pasa a través de las generaciones. Por eso es que es trauma intergeneracional. Y por este trauma continuo se provoca una respuesta traumática en la primera generación que incluye respuestas físicas, sociales y psicológicas. Así que las personas que lo experimentan primero van a tener, diríamos, a falta de un mejor término, van a tener peores síntomas, por así decirlo. Y esos síntomas se van pasando a otras generaciones. Y hablaremos de algunos ejemplos de cómo eso sucede. Esa respuesta inicial se transmite a las futuras generaciones a través de factores ambientales, factores psicosociales, los sistemas políticos socioeconómicos y discrimen legal y social. Y lo que estamos hablando es que cómo se ve este trauma histórico según se va pasando a través de una generación a otra. Algunos ejemplos que incluyen, por ejemplo, las historias que compartimos, ¿no? En el contar historias a menudo estos cuentos o historias se utilizan como un método de sanación, pero según el mensaje que se envíe también es un método en cómo estos eventos se van transmitiendo. Así que el contar historias, lo que compartimos con las próximas generaciones y también cómo se comunica, qué se discute o qué se comparte dentro de esa experiencia. Incluso cómo vamos criando a las próximas generaciones y los mensajes que les vamos comunicando. Y hay veces que no es de manera intencionada. Así que a veces ni siquiera nos damos cuenta de los mensajes que estamos transmitiendo o cómo estos mensajes están impactando a las generaciones futuras. Hay veces que no es intencional, a veces se utiliza como una forma de educación incluso, o sea, tiene buenas intenciones y esto puede resultar, depende de cada individuo, por supuesto, esto puede tener como resultado tener el opuesto. En vez de estar informado, va a tener un efecto negativo en esa persona. Así que cuando pensamos en la comunidad latina o trabajando con las poblaciones latinas, es muy importante considerar el legado de 500 años de dominación y subordinación de los poderes europeos y los angloamericanos y cómo esto impacta en el desarrollo de la identidad y en la presentación de preocupaciones de uso de sustancias y salud mental. Y aquí es donde yo me voy un poco en una tangente para conectar esto, pero es que no puedo hacer suficiente hincapié en la importancia del contexto, contexto más contexto, conocer el contexto, conocer la historia. Va a ser muy crucial cuando trabajamos en cualquier asunto de salud mental o uso y abuso de sustancias con las comunidades latinas. El contexto va a ser la parte fundamental para poder entender la raíz y si vamos hasta un paso más allá, también maneras sanadoras en las que las personas ya se están sanando a sí mismas. Así que conocer el contexto, el trasfondo, tener ese fundamento va a ser clave para ayudar a las personas con su recuperación. Además, según estoy pensando en este asunto, también es importante reconocer los años de colonización y asimilación forzada, y esto va atrás hasta los españoles en Latinoamérica y los angloamericanos en los Estados Unidos. Y esto podría explicar por qué las generaciones anteriores, incluso comunidades del día de la actualidad, adoptan
incorporan los valores culturales, lenguaje, creencias y comportamientos de la cultura dominante. Y quiero mencionar que a menudo esta asimilación, esta aculturación se ve como un proceso negativo. Y de hecho, en realidad es un mecanismo de supervivencia. Así que pensarlo o reafirmarlo de una manera, ¿verdad? Que ambas cosas pueden existir, pueden coexistir a la vez. Hay muchas culturas, muchas identidades culturales y a la misma vez estás en un país nuevo con idiomas diferentes, sistemas de creencias distintos, valores diferentes. Las personas se comportan de una manera diferente y para poder sobrevivir, las personas de las comunidades latinas y de otras comunidades inmigrantes también empiezan a adoptar, incorporar y adquieren o adoptan algunas de estas creencias como una manera de sobrevivir en un sistema, y lo voy a decir de esta forma, en un sistema que de manera intencional se ha diseñado para hacerle daño a las personas que no son parte de la mayoría en los Estados Unidos. Así que, ¿cuáles son algunos ejemplos? ¿Cómo se ve esto? Y lo que vamos a hacer, según dije ya anteriormente, es que el contexto es tan importante, saber el contexto, la historia, los fundamentos va a ser muy importante para esta discusión. Vamos entonces a volver atrás a ver unos breves ejemplos de eventos históricos en México que han contribuido al trauma histórico. Yo no lo llamo eventos históricos en realidad porque hay algunos que ni siquiera tienen 50 años, o que han ocurrido en Centroamérica, en Guatemala, El Salvador y Honduras. Y voy a dar algunos de ese tipo de ejemplos que son muy pertinentes al día de hoy. Así que antes de empezar en las diapositivas, a lo que me refiero es que cuando hablo, ¿verdad? Las guerras civiles en Centroamérica no hace ni 50 años que sucedieron, ¿no? Así que como resultado de las guerras civiles de Guatemala, por ejemplo, tenemos a muchos niños soldados que en ese tiempo eran, ¿verdad?, soldados y ahora son adultos y pues, posiblemente están experimentando asuntos, problemas de uso de sustancias con alcohol o asuntos de salud mental. Así que llamamos históricos, pero en realidad no hacen ni 50 años y están teniendo un impacto muy significativo en las comunidades latinas en los Estados Unidos. Cuando pensamos en México hay una larga historia y algunos ejemplos los vamos a mencionar, que todavía al día de hoy hay un efecto muy significativo en los asuntos económicos, en el bienestar y en la salud física de la comunidad mexicana que está obligándolos a emigrar. Así que todo está interconectado. Y habiendo dicho eso, algunos ejemplos de traumas históricos y eventos que han contribuido a este trauma intergeneracional incluyen este legado de 500 años de la colonialización. Los españoles, portugueses, franceses, ingleses, angloamericanos más recientemente, que esto ha llevado a la esclavitud, a al robo de recursos, a la remoción de personas de sus tierras, etcétera, genocidio también. Estos son solo algunos ejemplos muy breves. Estos eventos eventualmente llevan a la migración forzada. Esto no lo vemos en el día de hoy. Muchos países latinoamericanos no se han recuperado por completo de la colonización, que esto ha llevado a la corrupción, violencia e incluso el cambio climático, como todo esto tiene un impacto directo en la migración. Y en años más recientes, el cambio climático se ha convertido en uno de los factores principales que es lo que está realmente influenciando la migración. Y también mientras vamos pensando, estos son algunos ejemplos, como mencioné, históricos, pero estos eventos han establecido, sentado las bases para otros eventos que no están en nuestro pasado, no es muy lejano. Así que algunos eventos incluyen como relaciones actuales entre el Estados Unidos y algunos países latinoamericanos que han contribuido a eventos muy traumáticos y algunos ejemplos que ni siquiera, a veces ni lo pensamos, pero voy a dar un poco de contexto. Por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de las relaciones políticas entre los Estados Unidos y Latinoamérica, en este caso, por ejemplo, México, cómo esto ha contribuido al trauma histórico o cómo ese trauma histórico, ¿verdad?, ocurre cuando pensamos en lo que hoy llamamos el acuerdo entre México y Canadá, que se llamaba NAFTA. Uno dice, ¿pero qué tendrá que ver NAFTA con los eventos traumáticos? ¿Qué tiene que ver esto con cualquier cosa, ¿verdad? Con la migración, con los asuntos de salud mental y uso de sustancias en las comunidades? Y son preguntas muy válidas y mi respuesta sería que cuando pensamos
o voy a referirme con NAFTA, porque así es como las personas reconocen más el nombre, ¿no? Cuando hablamos de la NAFTA, esas relaciones y políticas entre Canadá, México y los Estados Unidos llevó a la construcción de nuevas carreteras y nueva infraestructura en las regiones de México donde había mucha población de poblaciones indígenas, así que empezamos a ver nuevos desarrollos, carreteras, las personas dicen, esto es excelente, pero no estamos pensando del impacto que eso está teniendo en las comunidades indígenas que eran nativas para esas tierras. Y vemos que tenemos una cantidad significativa de población indígena que están yéndose de ahí y viniendo a los Estados Unidos porque no sabían a dónde ir. Y esas experiencias, esas cosas que pasan, no siempre ocurren de manera fluida y siempre tienes procesos de explotación de las poblaciones nativas. Tienes se introducen nuevas enfermedades con potenciales letales y a los cuales las poblaciones nativas no poseen inmunidad. Así, entonces, pues vemos aquí como yo le invito a las personas a pensar en esto desde un lente de procesos y sistemas, donde todo está interconectado. Ok. Dado que Latinoamérica es tan grande, vamos a enfocarnos más en lo que ocurre en México, en los países del Triángulo Norteño, como es El Salvador, Guatemala y Honduras. Y esto es muy relevante debido a la proximidad de estos países a los Estados Unidos y la alta cantidad de migrantes que vienen de estos países, particularmente en los últimos 10 años. Es importante notar que durante el 2009 a 2020 hubo una aceleración en el proceso de migración y migración que viene que está, que estaba llegando a los Estados Unidos. Y le voy a dar un par de minutos a las personas para que piensen sobre ello, para preguntarse por qué estaban las personas regresando a sus países de orígenes, que lo ponderen un poco. Entre esos años de 209 a 219, 220, había muchas personas que estaban yéndose y regresando a sus países de origen y era por la crisis económica que se estaba viviendo en ese momento. O sea que hubo un espacio de 10 años donde hubo un, un declive en las tasas de inmigración y personas regresando a sus países. Pero en años recientes, con la pandemia y mucho disturbios políticos y corrupción gubernamental y muchas otras cosas que han ocurrido, como el cambio climatológico que impacta a Latinoamérica, estamos viendo que los números de personas viniendo a los Estados Unidos está subiendo. En los últimos 5 años desde COVID, estoy seguro que han visto artículos y noticias hablando sobre la crisis en la frontera que está pasando alrededor del Valle del Río Grande, los campamentos, hay tantas cosas pasando que son como resultado del trauma histórico, eventos históricos que han hecho daño a las comunidades latinas. Algo que es importante notar y recordar cuando pensamos en las poblaciones indígenas, pensamos en la historia, vamos atrás en el tiempo y en este caso en Latinoamérica. Los grupos indígenas eran naciones soberanas con sus propios gobiernos, sus propias culturas, lenguajes, tradiciones. Se dice que la civilización maya duró por un milenio y ha sido descrita como una de las civilizaciones más avanzadas que ha existido jamás. Así que nos vamos a enfocar en los países del Triángulo Norte y México, dado la proximidad de estos países a los Estados Unidos. Voy a mostrar algunos ejemplos de cómo tener este conocimiento de trasfondo es tan importante cuando estamos tratando a las personas porque nos permite conocer la experiencia vivida de las personas. Aquí, cuando pensamos en comunidades indígenas precoloniales en Latinoamérica, tenemos algunos ejemplos de comunidades indígenas antes de la colonización. Y como ven, esto es solo una lista pequeña, habían cientos de ellas. Por ejemplo, en México teníamos los zapotecos, en Guatemala tenías los quiché, en El Salvador tenías los pipil,
En Honduras tenías los PEC y también en Puerto Rico estaban los talinos, en, ¿verdad? En el Caribe también hay muchos grupos indígenas que han existido por años y que todavía existen al día de hoy. Creo que el último artículo que leí, mm, creo hace como 5 años, que decía que el 50% de la población en Guatemala todavía se identifica como maya. O sea que todavía hay grandes poblaciones indígenas en estos países, con la excepción, entiendo yo, de Honduras, donde hay toda una historia, un trasfondo histórico que explica de por qué hay tantas pocas comunidades indígenas que quedan en Honduras. Pueden estar haciéndose la pregunta, pues, ¿qué es la colonización? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando hoy, con la crisis de salud mental que estamos hablando hoy? Déjenme, voy a ir atrás bastante al 1519 a 1521, cuando la colonización se presentaba como la invasión de la milicia española que esclavizó a los africanos y a menudo a guerreros de comunidades indígenas. Los españoles tenían muchas ventajas. Por supuesto, tenían espadas, caballos, cañones y estrategias militares que las personas, lo que es Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, en ese tiempo no conocían, no habían sido expuestos a ellas. Y pues había una ventaja significativa que tenían los españoles. También ellos crearon un sistema de encomienda, que es un sistema de labor explotadora y de cultivo de tierras que trabajaban el algodón, el indigo, el cacao, los minerales, o sea, y explotando la labor de las personas. Algunas de las historias de las batallas, cuando pensamos en, quiero decir, los Pipil y en El Salvador, el, el que la armadura de los Pipil era tan pesada que tenían dificultad ponerse de pie cuando se caían. Entonces lo que pasaba era que cuando se caían, los españoles los mataban cuando estaban ahí indefensos en el piso. O sea que esto es una de las cosas que todavía son muy relevantes y continúan teniendo un impacto significativo. Tal vez no estamos pensando en ellas y tal vez no pensamos que son relevantes, pero de verdad son tan importantes cuando pensamos en la existencia holística de la comunidad latina. Algunos datos claves: tenemos la invasión de las Américas precolonial por los españoles entre 1519 a 1521, que creó muerte masiva y enfermedad en la región y se cree que exterminó sobre 90% de la población nativa en México y a través de las Américas. Las comunidades indígenas se murieron a través de encuentros violentos y a menudo debido a ser expuestos a enfermedades infecciosas que trajeron los colonizadores, para las cuales los pueblos nativos no tenían inmunidad para poder resistirlo. Comunidades indígenas que estaban constituidas de diversas ciudades y reinos y a menudo no tenían la cohesión política de identidad, y la falta de unidad le permitía a los españoles conquistar un reino a la vez, y esa falta de unidad le hacía más fácil a los españoles dominar y tomar control. Esos son algunos datos importantes que debemos recordar y conocer. Bien, antes de proceder, algo que yo a menudo digo y no es nada nuevo, estoy seguro que lo han escuchado anteriormente en diversos espacios: para poder saber hacia dónde vamos, hay que saber dónde hemos estado. Antes de saber cómo entrar en procesos de sanación, tenemos que saber qué se utilizó en el pasado como un método de sanación. Conocer nuestra historia nos va a permitir saber hacia dónde dirigirnos. Aquí empezamos a ver más ejemplos. Periodos de reinado colonial por la monarquía española se caracterizó por violencia física, sexual, espiritual e intelectual. Y cuando pensamos, por ejemplo, en violencia espiritual, mira, forzar el catolicismo en las poblaciones indígenas de Latinoamérica. Cuando pensamos en otro tipo
violencia de la monarquía es violencia intelectual. Y que preguntan, ¿qué es violencia intelectual? Bueno, eso puede incluir colorismo, la jerarquía del color, las creencias y las ideas y las prácticas que, que dicen que el grupo dominante está imponiéndole a las poblaciones vulnerables. También tenemos eh, erradicación y desplazamiento económico, social, médico, religioso, junto con asimilación y aculturación forzada. Y eso lo vemos hasta el día de hoy y di algunos ejemplos de cómo eso se presenta. Y históricamente, cuando miramos la literatura, la aculturación y la asimilación a menudo se ve como algo negativo, pero ha sido una de las herramientas que ha permitido la sobrevivencia de muchas de estas comunidades latinas a través de la historia. También tienes procesos de mestizaje. Cuando pensamos en estas cosas, estos son algunos de los impactos y muchas maneras en que los pueblos indígenas hasta el día de hoy en Latinoamérica fueron impactados. Como me escucharon decir anteriormente, no había una unidad colectiva tan grande entre estas naciones soberanas indígenas a través de Latinoamérica. Pero lo que les unía al final de todo, luego de la invasión, estaban todos unidos por una experiencia colectiva de sufrimiento y opresión. Y a menudo esto es lo que trae a la gente, los unifica y les da esperanza. Perdonen, no va a ser todo tan oscuro, pero pues, habrá un balance. Eh, Vamos a enfocarnos aún más. Ahora voy a entrar al tema y hablar de ejemplos específicos que son muy relevantes al día de hoy y que pasaron hace muchos años, yendo hacia la guerra entre Estados Unidos y México. Y vamos a dar algunos ejemplos de cosas que siguen teniendo impacto en la salud mental y el uso de sustancias en la comunidad mexicana en Estados Unidos. Esto incluye la guerra de Estados Unidos y México, las relaciones de Estados Unidos y México. eh, hay la Luego de que se declara la independencia en el 1821, hace muchos años, estamos viendo el impacto de esto. Empezó con la anexación de la República de Texas por los Estados Unidos y una lucha sobre la frontera de Texas entre México y los Estados Unidos. Y la razón que tengo estos mapas es porque a menudo nos olvidamos que todo esto era México. Todo esto era México. Y voy a dar algunos ejemplos. Y algo importante antes de seguir, la disputa entre México y los Estados Unidos fue el resultado de la anexación de la República de Texas. Y hay unos récords que muestran que el gobierno de Estados Unidos le tendió una trampa a Estados Unidos para que entrara a Estados Unidos para pelear por Texas, por la tierra y todo eso. Y tienen que mirar profundo para ver eso, que México lo tentaron para entrar a los Estados Unidos, porque los récords muestran que todo era un resultado de México estar molesto porque había perdido Texas, pero en realidad les tendieron una trampa. Entonces Estados Unidos dijo, ay, entraste a mi territorio, ahora vamos a entrar a su territorio y les vamos a coger como 35%, tal vez 50% de su tierra. Así que México y Estados Unidos en ese momento enviaron fuerzas armadas por esta área en disputa, que en realidad era Texas. Texas era inmenso. El resultado de eso fue que México perdió Texas y la mitad de su territorio, incluyendo lo que es hoy en día Arizona, California, Colorado, Nevada, Nuevo México, Utah y Wyoming. Esto esencialmente se convirtió en el Treaty de Guadalupe Hidalgo, firmado en el 1848, con México cediendo la mitad de sus territorios, 50% de sus territorios por
15 millones de dólares, ¿verdad? O sea que piénsenlo, la disputa no era solo sobre Texas, pero esto va más profundo que la disputa sobre Texas. Volvemos a la clase de historia. Si recuerdan en la escuela elemental, a este concepto del destino manifiesto, de que era el derecho de los Estados Unidos y de aquellas personas que vinieran de Europa, que cualquier cosa al oeste del Atlántico le pertenecía a los Estados Unidos. Y esa mentalidad realmente ha contribuido a al desposeimiento de las minorías raciales y étnicas, especialmente la comunidad latina. Y esto es solo un ejemplo de eso. La disputa fue sobre Texas, pero terminas cogiendo Arizona, California, Colorado, Nevada, Nuevo México, Utah, Wyoming. O sea, vemos, wow, o sea, ahí vemos realmente el destino manifiesto, como tiene un impacto muy significativo. El otro aspecto importante que tenemos que recordar es que algunas personas después de la guerra, hubo personas que tenían, ¿verdad? Historia y se habían originado en Texas y en el estado. Entonces han experimentado discrimen significativos. A sus tierras se las arrebataron. Hay muchas cosas negativas que experimentaron estas personas como resultado. Aunque en el tratado decía que a las personas se les iban a tratar de manera justa, equitativa, que se iban a mantener en sus tierras, que eran promesas vacías que en realidad no se cumplieron. Así que el movimiento de la frontera trajo desplazamientos forzados, asimilación, marginalización a las comunidades mexicanas, tanto indígenas como no indígenas. Hay muy poco reconocimiento de los primeros ocupantes del suroeste de México y de las poblaciones mexicanas indígenas. Desde la anexión de los territorios de México a los Estados Unidos, por los Estados Unidos, los habitantes de allí, sus descendientes los han tratado como ciudadanos de segunda clase, como mencioné anteriormente. Así que cuando pensamos en esto, y quería mencionar, esto fue en el 1846 a 1848. O sea, un poco menos ha pasado unos 150 años, un poquito menos. Así que básicamente, esos son 3 o 4 generaciones más o menos de lo que estamos hablando. Y por eso es que estas experiencias se van transmitiendo y esta información se transmite. Y lo que mencioné anteriormente, por eso es que sigue siendo tan relevante y pertinente en al día de hoy. También la experiencia del genocidio cultural que experimentados por las comunidades mexicanas ha creado una herida en el alma que todavía durante generaciones y la seguimos viendo en el día de hoy. Así que cambiando un poquito más hacia el sur, vamos a brevemente tocar algunos ejemplos de eventos históricos en Guatemala que han contribuido al trauma histórico para la comunidad guatemalteca. Esto es muy específico en cuanto a la guerra civil y nosotros lo llamamos un evento histórico, pero realmente no es histórico cuando miramos las fechas desde 1960 hasta 1996. Ni siquiera han pasado 30 años, quizás 30, no, que esto quizás la matemática no se me está dando bien. Bueno, no, todavía no son 30 años casi, desde que acabó la guerra civil en Guatemala. Así que cuando lo que empezamos a ver, estamos viendo, ¿verdad? El impacto, y quizás ustedes sabrán, ¿verdad? El impacto de la guerra toma años y generaciones para que las personas se recuperen de esas guerras. Así que mantengan esa fecha en la mente, 1996. La guerra civil de Guatemala se ha descrito como la guerra civil en Centroamérica más larga y más violenta entre liberales o izquierdistas y rebeldes o conservadores, enraizada en la distribución injusta de la tierra y también en tensión con el United Fruit Company, que era una compañía de los Estados Unidos. Las personas más afectadas por las guerras civiles eran personas de las comunidades indígenas, así que ven que hay una tendencia a las personas, los grupos que más a menudo están impactados son los grupos indígenas y esa es la historia de los Estados Unidos. Y algunos de los datos sugieren que la economía guatemalteca sufrió enormemente entre 1980 y 1990, voy a decir más o menos, en esa década se le conoce como la década perdida.
y entre 1980 y el 85, aproximadamente 45.000 hasta 150.000 personas indígenas fueron asesinadas o desaparecieron. 440 aldeas fueron destruidas y más de 1 millón de personas desplazadas. En el 1996, las Naciones Unidas medió un tratado de paz que llevó al final de la guerra. Pero los orígenes de esto, según nos muestra la historia y las lecturas, sugieren que la guerra civil fue desencadenada por los Estados Unidos, especialmente si, ¿verdad? Como tenemos aquí en esta diapositiva, que la tensión aumentó debido a esta United Fruit Company, la compañía de frutas unida. Y esto es un hecho muy interesante también porque tenemos a las guerras civiles en El Salvador, en Centroamérica, también tenemos en diferentes lugares, todo en Latinoamérica, hay un componente común aquí importante que a menudo no se discute, pero muchas de estas guerras fueron el resultado de que Estados Unidos estaba tratando de detener que se siguiera diseminando el comunismo, y eso es importante tenerlo también en la mente siempre, para asegurarnos, ¿verdad?, de tener toda la historia y toda la información que necesitemos. Ahora, haciendo una transición, viendo otro evento histórico que tampoco es tan histórico como mencioné en la actualidad en Salvador, que es la matanza en la guerra civil. Y es muy importante saber también que El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica, pero por el contrario, es el más densamente poblado. Así que eventos grandes como la guerra con los trabajadores, las ramificaciones con los trabajadores, pues impactan a casi todos los ciudadanos. Aquí cuando asesinaron a decenas de miles de hombres, mujeres y niños indígenas. Algunos estimados dicen que fueron 30.000 por el ejército salvadorí. Y en respuesta a esta rebelión indígena por las políticas de Martín, eh, ¿verdad?, en contra del idioma, de la cultura, de la manera de vestir indígena. Así que vemos esta manera opresiva de obligar a las personas a asimilarse. Y eso lo vemos aquí. Ese presidente en el momento, Martínez, ordenó al ejército a dispararles a cualquier persona que tuviera vestimenta tradicional o tuviera algún tipo de facción indígena. Aquí es cuando empezamos a ver la manera en la que se discriminan contra de las poblaciones indígenas en El Salvador. Y creo que algunos de los registros, seguro que, no estoy seguro cuántas poblaciones, todavía hay, cuánta población indígena hay en El Salvador y Honduras, porque es un porcentaje muy pequeño. Guatemala sigue siendo 50%, por el contrario. Vamos entonces siguiendo adelante. La acumulación de siglos de opresión y violaciones de derechos humanos, tensiones políticas, ha tenido un impacto negativo en El Salvador en la actualidad y en sus poblaciones civiles. Y también esto lo vemos en Guatemala. Tenemos a la marca de lo que se llaman las escuadrones de la muerte, que son, ¿verdad? Sean ejecuciones extrajudiciales, han matado, pues, se cree que hasta 70.000 personas, y estos escuadrones de la muerte, esencialmente ven a alguien en la carretera, lo toman, lo agarras y los asesinan. Y en este momento también hubo una masacre muy significativa de las poblaciones más vulnerables, como veíamos masacres de mujeres, de niños, de personas envejecientes, personas que estaban enfermas en los hospitales, incluyendo a los prisioneros también en las cárceles. Y esto fue de 1980 a 1992. Así que nuevamente cuando pensamos en términos generales, esto pues un poco más de 30 años que sucedió. Aquí tenemos también, ¿verdad? En eventos actuales en El Salvador, después de, ¿verdad?, pérdidas de familias, está todo ese dolor. Y estoy tratando lo que quería decir son voces inocentes. Hay un trabajo muy importante, Innocent Voices o Voces Inocentes, que es muy importante. Lo recomiendo que lo vean porque habla de la guerra civil de la época moderna en El Salvador. Hicieron un muy buen trabajo de mostrar las fuerzas, cómo entraban las fuerzas guerrilleras y reclutaban a soldados niños. Y como dije anteriormente, los soldados infantiles que reclutaban en ese momento, ahora que viven en Estados Unidos, ahora son adultos y han experimentado unos problemas terribles de uso de sustancia, específicamente con el alcohol, y también cuando, ¿verdad?, hay que pensarlo cuando hablamos de trauma.
Así que cuando hay que ver, ¿verdad? Hay que darle, pensar en ese contexto para poder entender el origen o la raíz de los problemas que las personas presentan. Y para entonces ahora vamos a cambiar brevemente sobre Honduras, porque quiero asegurarme de poder llegar a la otra parte muy importante de esta charla, conocer esta historia, este impacto, estos eventos, qué podemos hacer para ayudar a nuestra comunidad a sanar. Cuando pensamos en Honduras, teníamos las reglamentaciones de los españoles junto con la tierra que se estaba sobrecultivando y esto pues vemos gran parte de la tierra gran parte de la plata y otros minerales que se encontraban ahí, pues se acabaron. Teníamos también la industria bananera, que eso resultó en una tensión también política con los Estados Unidos, que fue caracterizado por una expectativa de trabajo esencialmente se convirtió en una especie de colonia de los Estados Unidos. Las compañías de los plátanos, las compañías bananeras desarrollaron sistemas de irrigación, control de plagas, un costo muy, muy, muy bajo de empleados, o sea, unas condiciones terribles laborales. Así que imagínense esto, tenemos esta idea de desarrollo y desarrollo y desarrollo que pensamos, ah, pues eso es excelente, pero nunca pensamos en las personas quienes están impactadas. Y por lo general tienden a ser las personas más vulnerables, indígenas, que a quienes se les explota y expuestos a condiciones laborales muy terribles y muy difíciles. Y como resultado comenzamos ahora a ver el impacto y los, como quien dice, residuos de ese tipo de tratamiento que se les dio a estos pueblos. Otras cosas, no quería mencionar esto específicamente porque quiero asegurarme de llegar a la conversación, pero tuvimos, ¿no? Lo que llamado la guerra del fútbol en el 1969, que ocasionó mucha tensión entre Salvador y Honduras, y esto fue el resultado, para decirles muy brevemente, fue el resultado de que las personas de Salvador que estaban inmigrando a Honduras y la comunidad hondureña no sabía qué hacer con ese influjo de personas que venían del Salvador y había mucha tensión, que eso llevó a una mini guerra que se llama la Guerra del Fútbol, que también, porque se dio también a través de un periodo donde había juegos o partidos de cualificación para la Copa Mundial. Y fue un periodo muy importante porque hay personas que estaban siendo, ¿verdad?, heridas y expuestas a fuerzas militares y esto ocurrió en el 1969. Así que cuando empezamos a pensar cuál es el próximo modelo de tratamiento, algo importante que tenemos que pensar que es que en el centro de todo esto se encuentra la colonización, que eso así contribuye a la opresión, la marginalización, trauma intergeneracional, impactos en la salud mental y física y el racismo sistémico que vemos hoy de muchas formas diferentes. Y a menudo digo que eso se como que se esconde de una manera, se va ocultando a través del tiempo. Y las mismas poblaciones, vemos las mismas comunidades que siguen sufriendo y no voy a decir que no ha habido progreso, pero sí, sí lo ha habido, sí ha habido progreso, pero a la misma vez, esto puede pasar, puede haber dos verdades. Es importante reconocer que el racismo se esconde y se oculta a través de diferentes periodos de tiempo para beneficiar a aquellos que se encuentran en el poder. Entender entonces el efecto de los traumas históricos es muy importante para entender las preocupaciones y problemas que se presentan. Así que voy a hablar un poquito, voy a cambiar y vamos a hablar de algunos modelos y consecuencias y investigaciones o recursos que, ¿verdad? Un mensaje final de cosas que podemos hacer. Entender los efectos del trauma histórico es esencial para mejorar, para entender mejor los problemas presentados por nuestros pacientes o clientes. Así que, por ejemplo, el modelo de trauma histórico, ¿no? Y sustituir algunos tenemos aquí un autor que presenta cómo el trauma histórico tiene una influencia en el uso de sustancias entre las personas mexicanas y mexicoamericanas. Y como vemos aquí, estas cuestiones históricas y eventos históricos negativos sociales llevan a el subempleo, a la pobreza, a los bajos niveles de educación, a la opresión institucional, estructural, al discrimen y al racismo. Algunos de estas influencias ambientales incluyen, ¿verdad?, la accesibilidad a las drogas, el aumento en la
en la vigilancia policíaca, que esto lo vemos en muchas comunidades del color, algunos factores de amortiguación cultural incluyen la identidad cultural, el orgullo étnico, el familismo, la espiritualidad y la religiosidad. Así que están constantemente experimentando racismo y discrimen, eso posiblemente puede acabar con nuestra fortaleza, en este caso, nuestra identidad, cultura, el alcohol, estos factores. Hay una hipótesis de que pueden tener una influencia en el uso y abuso de alcohol y drogas, y tenemos otros factores que están impactando negativamente a la comunidad, aunque tengan este tipo de factores amortiguadores culturales como los valores familiares, etcétera. Y esto se puede durante el tiempo ir haciendo erosión y también aparte del racismo, lleva a uso de sustancias. Un poco de trasfondo. eh, Aunque es cierto, es importante sostener en un espacio clínico como proveedor, ¿verdad? Que responsabilizar al cliente por su progreso, pero a la misma vez es importante responsabilizar el sistema. A menudo culpamos al individuo versus pensar en mirar al individuo dentro de un sistema opresivo. O sea que el contexto del sistema va a ser clave en la medida que contextualizamos las preocupaciones y pensamos qué es lo que está contribuyendo, qué subyace los problemas de uso de sustancia, qué subyace los problemas, los traumas, la depresión, el uso de droga. Y a menudo las personas que están experimentando, y vengo de una clínica de salud mental comunitaria, muchas personas están experimentando unos problemas de salud, de salud mental, pero es un sistema, es el sistema el que en verdad ha contribuido a todas estas preocupaciones negativas de salud mental y uso de sustancias que estas personas están viviendo. O sea que el contexto del sistema es importante. Algunas consecuencias importantes cuando pensamos en trauma histórico, y lo miramos aquí en las influencias socioculturales y de todo tipo. Aunque hay unos protectores culturales, luego de muchas experiencias y de opresión y prejuicio y violencia, nuestra habilidad de rebotar se ve afectada, y lo que empezamos a ver una pérdida de historia ancestral, de cuentos, de enseñanza, y vemos eso menos y menos y menos. También hay genocidio cultural, racismo, sexismo y colorismo internalizado dentro de estas comunidades, subyugación religiosa, la destrucción de prácticas culturales y el fundamento de inequidades continuas. Y esto lo vemos cada vez más y más, y los estudios sugieren que a través de un periodo de tiempo empezamos a ver que las personas se adhieren mucho menos a sus valores culturales y, por ejemplo, estar orientados a la familia, temas de confianza, del colectivo. Vemos eso que lo van perdiendo con el tiempo a través de generaciones y generaciones. Y eso es un ejemplo de destrucción de los valores culturales y prácticas. El sexismo, colorismo, racismo internalizado lo vemos en personas que, por ejemplo, son de tez más clara, empiezan a tratar distinto a las personas más oscuras del espectro de chocolate, de tez chocolate. Y empezamos a ver esta idea de que te debes casar con alguien de tez más blanca porque te estás elevando en la escala racial, y vemos eso a veces. Estos son algunos ejemplos de las consecuencias de trauma histórico. También ves la internalización del sufrimiento ancestral. Por eso yo digo, cómo y qué se comunica es muy importante, porque las personas pueden internalizarlo. Empiezas a ver también personas experimentar esta culpa de sobreviviente. Ay, yo fui el que tuve suerte, yo fui el que me salvé. ¿Por qué yo logré salirme y esos que estaban antes, o mis amigos, o mi familia, no? Y empiezas también a ver a observar la somatización, y cuando ves en la literatura
clínica, la mayoría de las comunidades latinas que experimentan problemas de salud mental y a través de las experiencias sistemáticas empiezan a tener, hay dolor en la espalda, me duele la barriga, así que cuando hablamos de salud mental o hablamos de desórdenes de salud mental, es muy importante decir, ayúdame a entender este dolor o esta tensión o este efecto que estás experimentando. ¿Cuál es la causa de ello? ¿Cuál es la raíz? Y eso puede incluir, le doy de ejemplo en historia personal. Mi mamá no sabe esto, pero ella es muy famosa. En mi charla la uso de ejemplo a menudo porque a menudo yo viví eso durante mi adolescencia. Yo salía, a veces no llegaba a mi casa y al otro día mi mamá me decía, oye, tuve este sentimiento en mi estómago y no podía dormir. Y en ese momento yo no sabía nada y pensaba, "Ay, probablemente te comiste algo que te cayó mal o lo que sea". Pero mientras maduré y entré en este campo, me di cuenta que lo que mi mamá me estaba tratando de decir era, estaba preocupada por ti, estaba ansiosa, no me llamaste, no llegaste, no sabía dónde estaba. Pero la mejor manera que ella tenía para explicar su ansiedad y su preocupación era a través de esta experiencia, esta sensación en su estómago. Aún hoy en día llamo a mi mamá una vez a la semana y si salta una semana, me llama y me dice, ay, tuve este presentimiento, no supe de ti, ¿qué pasó? Y yo le digo, y yo pues tratando de poner a su experiencia dentro de un modelo eurocéntrico de ansiedad, pero para ella lo vive como una experiencia somática, así es como ella siente su tristeza o su preocupación. También ves que pierden sensibilidad a estas experiencias. Es muy importante mientras transicionamos a otro aspecto de la charla, la señal de la opresión operando es cuando el opresor puede quitar su mano, echarse para atrás y decir, mira lo que se hacen ellos mismos. Reflexionen sobre eso un momento. Esto para mí es bien poderoso, esta frase. Cuando has sido oprimido por tanto tiempo, por décadas y cientos de años, y empiezas a genuinamente pensar que no puedes salir de ese espacio. Esto de por sí, esta cita resuena mucho con lo que es el colorismo. Lo puedes ver como un sistema de casta. Aquí también este es el legado de la colonización, es el colorismo, ¿verdad? La jerarquía del etnotipo, mientras más blanco eres, más alto estás en la pirámide. Empiezas a ver eso aquí, ¿verdad? Tenías a los españoles, luego los criollos, los mestizos, los mulatos, los zambos, los indígenas y los africanos, en ese orden. Y eso de por sí es un legado de colonización que vemos en el colorismo y lo vemos perpetuado dentro de los grupos mismos. Algún ejemplo de colorismo moderno, esto lo dicen los estudios, que más de la mitad de los latinos dicen que el color de su piel define su experiencia diaria, más de la mitad de hispanos dicen que tener tez más clara les ayuda a echar adelante en los Estados Unidos. Una mayoría de hispanos dicen que tener una piel clara es una ventaja en el país. Esto es el legado del colorismo que nos heredamos de los españoles. Ahora que sabemos el contexto y conocemos algunos de estos eventos que continúan teniendo un impacto significativo en la salud mental y el uso de sustancias de la comunidad latina, nos queda la pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Qué modelos están ahí? ¿Qué recursos existen? ¿Qué intervenciones hay para poder servir a nuestra comunidad? Bueno. Primero es entender a nuestros clientes, las familias, las comunidades a través de un lente de trauma histórico, es decir, entender el contexto y las manifestaciones de comportamiento, pensamientos que surgen como resultado del trauma y la opresión. Vamos a entonces dejar de operar en estos modelos eurocéntricos. Vamos a
dejar de patologizarlo, vamos a individualizarlo y mirar al individuo a través de un lente que pregunta, ¿qué has experimentado como resultado de los sistemas a los cuales has sido sometido a tú y tu familia, que han impactado la manera que te comportas, que piensas, que eres? ¿Qué parte viene de sobrevivencia? ¿Qué parte viene de no simplemente no poder hacer algo? Es un modelo que no patologiza, sino que nos ayuda a entender cómo nuestros clientes están impactados por ese trauma histórico e intergeneracional, haciéndonos la pregunta, ¿esto es una respuesta normal a lo que ocurrió? ¿Otra persona respondería de la misma forma? Crear un espacio seguro, físico, social, emocional y de consistencia. Algo muy importante para nuestra familia es esa consistencia, estar ahí, no solo estar ahí en las citas, sino dar seguimiento. Estaba llamando para ver cómo estabas, cómo te sientes. El otro día estaba en la marqueta y vi esto y me hizo pensar en ti. Ser, estar presente de manera holística. Y lo que quiero decir con esto es cuando creamos un espacio seguro, no es solo el espacio físico, sino también pienso en un espacio seguro como a nivel espiritual, emocional, físico, cognitivo. Esas cuatro cosas son tan importantes y todo subrayado por consistencia. Otras cosas en ayudar a las personas a entender y sanar es ayudarles a entenderse a sí mismos. Como dije antes, di el ejemplo de mi mamá. Mi entrenamiento sugiere que si ella viene y me dice, ay, tengo este dolor en mi estómago o tengo esta apretón en mis hombros o me duele la cabeza, que a menudo mi entrenamiento me diría, eso es un aspecto físico, un síntoma físico, no más. Pero cuando pensamos en comunidades que han sido impactadas históricamente por opresión sistémica, debemos pensar en cómo ellos mismos han vivido o experimentado los síntomas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pienso en contexto, por eso es que el contexto es tan importante. Aquí en Estados Unidos hablamos de que vas a una clínica de salud mental y hablas sobre tus problemas. Eh, haces psicoterapia, procesas, tienes un espacio seguro. Estas personas no han tenido, piensa en El Salvador, Guatemala, Honduras, México, las personas no tenían espacios seguros. A menudo ni hablaban de estas cosas. O sea que pensar en potencialmente no poder hablar se puede convertir en en una experiencia somática. Y para estas personas, no comunicarles que solo está en tu cabeza, sino también decirles, qué te dice tu cuerpo? ¿Qué siente tu cuerpo? Es como el ejemplo con mi mamá. También explicarles cómo funciona el cortisol. Mientras más estrés experimentas en tu cuerpo, más tiempo le va a tomar a tu cuerpo regresar a un espacio de hemostasis. Y explicarles todo este proceso de somatización del cuerpo que tenemos que traer al espacio terapéutico. También explicarles cómo funciona el cerebro, las funciones del cerebro. La manera que se me enseñó a mí en escuela graduada es que si eres psicólogo, te entrenaste para ser psicólogo, te enfocas solo en la mente. Pero lo que mi experiencia y mis estudios y mi experiencia vivida me han mostrado, junto con el trabajo que hago, me dice que todo está conectado, que tenemos que poder comunicar cómo funciona el cerebro, el cuerpo, el espíritu, la cognición, las emociones. Eso todo puede ser tan importante mientras estamos haciendo un trabajo de psicoeducación. Es hablarle cuáles son tus flashbacks, cómo se ven, cómo te sientes, cómo sucede, y explicarles cómo limita la función ejecutiva en el cerebro. Aquí hay mucho trabajo con el cuerpo y muchos estudios que sugieren esto. Para algunas personas el CBT, es terapia de exposición, todo eso puede ser muy beneficioso, pero es importante no generalizar el tratamiento porque también hay unas diferencias culturales aún dentro de las diferencias étnicas. Otras maneras que podemos hacer el trabajo de sanación es trabajar la regulación del cuerpo, ejercicios de respiración. También tenemos, si lo, sal- si lo, esta actividad
de modificación de comportamiento, trabajar la vergüenza y las creencias de culpabilidad. Es muy retante, es una de las cosas más retantes, es una de las emociones más fuertes y ayudar a las personas a trabajar con esa culpa y lo que o vergüenza y lo que lleva a esos sentimientos puede tomar mucho tiempo, mucha reestructuración cognitiva sucede en ese proceso y estar sintonizado. También trabajar desde un espacio de fortalezas, ¿verdad? En esos tiempos no tenían terapistas, no tenían recursos, pero sí tenían espacios de sanación, prácticas de sanación y trabajar con esa sabiduría ancestral, esa fuerza, ¿verdad? La perseverancia, la fuerza. En la cultura latina tienes esta actitud de siempre para adelante, no importa lo que pase, eso tienes estas ganas, esta persistencia que podemos accesar, operar, trabajar desde una perspectiva de las fortalezas del individuo. Y también comunicar la importancia de vivir de manera intencionada. En el trabajo clínico, cuando empezamos a hacer trabajo del tratamiento, no hablamos, no establecemos las metas de la terapia desde un espacio eurocéntrico. En Estados Unidos se dice, ¿cuál es tu meta? Uno, dos y tres. Cuando traduces las metas a español, la palabra meta sugiere que tienes un punto de partida y un punto de llegada. Pero para la sanación y la recuperación, eso no funciona así. Y esa es la parte de hablar con intención. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu intención? Estas son unas sutilezas que son importantes identificar. No es nada drástico, no es nada del otro mundo, pero son pequeñas cosas que pueden ayudar mucho. Repasando esto, creo que dupliqué esto en la presentación, así que voy a continuar. Como mencioné anteriormente, algunos de los modelos de tratamiento de trauma intergeneracional es el trabajar con las dos generaciones a la vez, no solo el padre o el niño, es también la comunidad, quien es parte de esa comunidad. Cuando estamos trabajando desde el punto de trauma intergeneracional, estamos trabajando en realidad con muchas generaciones diferentes y tratando ese trauma y potencialmente poder trabajar a través de algunas experiencias de la niñez, de trauma infantil y claro, muchas personas están de verdad que en una posición para trabajar en ese aspecto. Nosotros tenemos que estar muy enfocados en el cliente. También tenemos la terapia de exposición narrativa, que no es como es, ¿verdad? Similar, es cuestión de cómo contar tu narrativa de una forma así, como si fuera una narración de tu vida, poner en contexto las experiencias traumáticas, te da la libertad de reflexionar en toda su vida completa, en ese evento traumático, cultiva el respeto y los derechos personales y este tipo de terapia conoce, ¿verdad? Que ya se puede utilizar en un entorno grupal, de tratamiento grupal también. Algunas otras fortalezas aquí podría ser convertirte en tú ser el que rompe el ciclo y cuando hablamos, ay, suena tan fácil, ¿no? Pero es algo de que es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Así que estamos trabajando con las personas y enseñándoles que sean conscientes de que está bien salir de ese recuadro, de esa caja, que está bien entrar en la parte de sanación, que está bien eh, retar lo que tú has visto, lo que te enseñaron, que está siendo dañino para ti, conectar con el yo, con tu persona, reconocer, enseñarle a las personas que reconozcan lo que le está diciendo su cuerpo. Sentir curiosidad sobre el origen del dolor, de dónde viene, de dónde proviene, y por supuesto eso se tiene que hacer de una manera muy delicada porque es muy fácil para nosotros quedarnos en un lugar que estamos como atascados, pero si sentimos curiosidad y se hace de una manera que va a ser educativa y por supuesto eso siempre se fomenta y se alienta y mirar atrás a cómo nosotros sobrevivimos, a ese legado de la supervivencia y cómo sanamos a lo largo del tiempo puede ser muy beneficioso. Así que algunas recomendaciones aquí. Esto incluye mirar a las cosas desde un lente interseccional y esto lo que me refiero es que somos, ¿verdad? Humanos complejos, tenemos identidad de género, orientaciones sexuales, afiliaciones religiosas,
diferentes estados o estatus de ciudadanía. Somos personas complejas con muchísimas identidades, así que poder trabajar con un lente interseccional va a ser muy importante y la razón por la que esto es importante también es que aunque algunos de nuestras intervenciones y tratamientos tienen muy buenas intenciones, nosotros a veces no somos conscientes de cómo la intervención puede sí funcionar muy bien para un cliente que a lo mejor se identifica como hombre, y también es importante pensar cómo esa misma intervención que está diseñada para un hombre, quizás de manera no intencional podría invalidar su orientación religiosa, por ejemplo. Así que trabajar desde un punto interseccional es muy importante porque queremos trabajar con la persona como un todo, no solo con una persona. También queremos examinar y entender las vivencias de la persona y eso va a conllevar muchos deberes y mucho trabajo de nuestra parte, ¿no? Porque va a requerir que hagamos mucha investigación de trasfondo, muchas actividades, lecturas adicionales, actividades de adiestramiento y va a tomar mucha intencionalidad. Y también volver a reconectar con la fortaleza de nuestros ancestros, de esa sabiduría ancestral, de qué maneras tu familia, amigos, comunidad participan y cómo trabajan con la sanación, cómo se dan una cosa y otra. Así que buscar las fortalezas de las personas es muy importante y se puede hacer a través de un lente de entrevistas motivacionales, hacer preguntas abiertas de nombrar y procesar el dolor y nombrar y pensar en ese sentimiento va a ser muy importante. Una vez que ya se convierte en real, pues trabajar con eso y mantener la idea de que nuestro cuerpo y mente son uno solo y el espíritu están todos conectados, así que uno informa al otro. Trabajar esto en un lente holístico va a ser extremadamente importante, así como entender darnos cuenta del opresor internacionalizado, las ideas, creencias que hemos desarrollado como resultado de estas desigualdades y del racismo estructural. Otras recomendaciones que tengo aquí incluidas son que el conocimiento de la historia no es suficiente. Sí, tenemos que, ¿verdad? Tuvimos un poco de lecciones históricas aquí, pero excelente. ¿Y ahora qué vamos a hacer con eso? Eso es el segundo paso. ¿Qué vamos a hacer con este conocimiento histórico que acabamos de recibir? Vamos a incluirlo en esa conceptualización para desarrollar tratamiento, lo vamos a utilizar como en el sistema en el proceso de sanación. También buscar las estrategias de supervivencia históricas, un espacio para sanación mutua, el ser resultado de, en contra de decir patología. Yo a menudo digo, y muchas personas en el mundo de la recuperación dicen que la recuperación no tiene fin, así que no tiene una fecha de donde se concluye. Así que pensar en esto, quizás en vez de decir producto o resultado, debería cambiarlo a proceso porque en realidad es un proceso de toda la vida y no es en vez de decir una patología de una cosa en particular. También reforma de la psicología, añadir esperanza es muy importante y crucial. La sanación de nuestros ancestros y de la siguiente generación va a ser también muy importante. Otras recomendaciones adicionales, cosas actuales que son muy pertinentes, es saber lo que está sucediendo en la frontera. En los últimos 5 años comenzamos a ver una crisis en las fronteras, que estamos viendo niños enjaulados, personas que les están dando latigazos, ese tipo de cosas. O sea, buscar y esto es entrando un poco en el aspecto más político, pero conectar con nuestros gobiernos estatales o de la ciudad, pensando qué podemos hacer a nivel político para ayudar a sanar la crisis que está sucediendo y que ha estado sucediendo en la frontera. O sea, ¿qué podemos hacer ahí? También hay una concientización del aumento en los problemas o preocupaciones de salud mental. Los datos más recientes sugieren que la segunda causa más frecuente de muertes entre los hombres latinos es el suicidio. Así que asegurarnos de estar diseminando, haciendo alcance comunitario, aumentando el conocimiento y la conciencia del impacto de la salud mental y el uso de sustancias. También es importante conocer que las políticas y la salud mental están interconectadas. Cuando pensamos, por ejemplo,
en el expresidente, el presidente número 45. Muchas de las leyes y políticas que se aprobaron tuvieron un impacto muy significativo en la salud mental de nuestras comunidades. Cuando pensamos el del título 42, estamos pensando en todas estas políticas que se implementaron y cómo tuvieron un impacto tan negativo en las comunidades latinas. Y claro, tenemos que asegurarnos de que siempre haya financiamiento y fondos para la investigación, para investigar cómo podemos seguir ayudando a nuestras comunidades a sanar. Y por supuesto, el cambio de las políticas, eso sería de lo más importante. Ah, wow, tengo muchísimas recomendaciones por aquí. Otras cosas, como mencioné antes, también tomar en consideración los diversos factores contextuales y culturales. Y lo que me refiero no solo a saber la historia, sino conocer que dentro de las dinámicas familiares, cómo se crió esta persona, cuál es su sistema de creencias y hay que mantener siempre en cuenta que hay tantas diferencias dentro de un grupo y que hay veces que el sistema de creencias y el contexto y los factores culturales dentro de una comunidad, un grupo latino específico, no van a ser los mismos que otro grupo de latines. Asegurarnos que tengamos adiestramiento cultural, no solamente adiestrar la próxima generación de proveedores y psicólogos, ¿verdad? Que sean bilingües y biculturales, sino pensar también en enseñar. A veces hablamos de humildad cultura, pero yo a veces hablo de humildad clínica, saber que no sabemos todo y que tenemos limitaciones y que siempre podemos aprender de las personas con las que trabajamos. Y eso está dentro, ¿verdad?, de la mejora, de mejorar la práctica clínica y también de informar la política para más oportunidades y financiamiento para las clínicas, para nuestras comunidades latinas. Y con eso terminamos esta parte de la presentación. Vamos entonces a hacer un cambio para tener un diálogo con Eric. Hola Oscar, muchísimas gracias por traer tanta información importante. Mi nombre es Eric Senior. Como mencionamos anteriormente, yo soy el especialista de adiestramiento para el Centro de Excelencia de Salud Conductual Hispano-Latino y quería agradecer a la Oficina de Servicios y Recuperación y de Adicción del Estado de Nueva York por el tiempo que nos están dando aquí y por permitirnos aquí ahora durante este mes de herencia hispánica traer un tema tan importante sobre cómo nuestras comunidades viven y cómo sanan. Y a medida que estaba escuchando, Oscar, estaba pensando en el tiempo que yo estuve trabajando como terapista en Nueva York y yo trabajé con muchas personas hispanas y latinas de México, Puerto Rico, de El Salvador, de la República Dominicana y muchos de los niños, y eran niños o los hijos y los nietos de poblaciones que habían emigrado a los Estados Unidos hacia 40, 50 años antes y habían presenciado y vivido por estas experiencias traumáticas en sus propios países. De una cierta forma, nosotros también estamos, ¿verdad?, viviendo por esos componentes intergeneracionales y estos aspectos de esa experiencia que los estaban ayudando, afectando a ellos, mejor dicho, en términos de su salud mental, de quizás de uso de sustancias, mecanismos de supervivencia. Y otra cosa que pensé cuando te estaba escuchando como practicante o proveedores, ¿cómo comenzamos conversaciones con nuestros clientes sobre el impacto del trauma histórico e intergeneracional y el impacto de esto en el uso y abuso de sustancias y de salud mental? Así que, ¿cómo es una manera respetuosa de comenzar esas conversaciones? Sí, yo definitivamente, y hay veces que mis contestaciones son un poco así locas, si les parece así, pues me dejan saber. Yo creo que hay veces que nosotros como, me incluyo a mí, quiero incluir a todas las personas también, a veces pienso que la manera en que a mí me adiestraron, nosotros como complicamos muchas cosas. Creo que tratamos de, o sea, al explicar en cuanto a cómo te enfocas en él, o cómo entras en el tema y hay muchísima información, o sea, hay modelos, manuales de adiestramiento sobre qué decir, cómo decirlo, cómo actuar en cuanto a ciertas cosas, pero en realidad es excelente, o sea, yo lo leo y digo, ah, pues sí, excelente, me gusta, pero es tan manualizado. Y cuando pensamos
en la historia de nuestra gente y pensamos en la psicoterapia no solo es nueva, sino que es incluso más nueva todavía para nuestras comunidades. Así que, por ejemplo, tenemos este modelo, este manual sobre cómo entrar en el tema. Y yo lo que digo es simplemente como contar historias, contar cuentos. El contar cuentos ha estado en nuestra cultura durante un periodo de tiempo muy significativo y como una manera de simplemente entrar al tema, uno puede, ¿verdad?, utilizar por ejemplo, el enfoque de entrevistas motivacionales o de hacer un cuento y simplemente explorar el historial familiar, como cuéntame la historia de tu familia. De esa manera, simplemente, y yo pienso que eso en sí mismo quizás es una buena manera de pasar de ahí a decir cómo eso te ha influenciado a ti. Nudo en el espacio clínico en el cual trabajo. Antes de entrar siquiera en el trabajo individual, creo ese espacio donde digo, cuéntame la historia de tu familia. Y cuando hacemos ese trabajo, te encuentras con historias de criarte en Puerto Rico, donde éramos muy pobres, o mis abuelos tenían una granja y trabajamos el cultivo desde la edad de los 5 años y pensamos en esto, aquí es donde nos toca hacer nuestro trabajo, piensas, pero ¿y por qué estaba trabajando desde una edad tan temprana? ¿O qué estaba pasando en Puerto Rico? Y tienes ahí el tema de la colonización. O sea, para no hablar de más, ¿verdad? Uno es ser directo, ser transparente, honesto, hacer la pregunta. Creo que a veces nos da miedo simplemente hacer la pregunta. Y creo que cuando estamos pensando en las maneras más creativas de hacerlo, tal vez simplemente preguntar cómo fue, funciona con nuestra comunidad y también invitando y creando un espacio en donde la persona te cuenta la historia de su familia, la historia de su familia, porque eso también va a informar tu conceptualización, te va a dar data sobre por qué fulano de tal se comporta de esta manera, por qué responde de tal forma, porque es que son irritables en ciertos momentos. O sea, ser directo y simplemente preguntar. Eh, También a veces digo esto, que los proveedores queremos hacer la mejor pregunta abierta, queremos tener la mejor reflexión, la mejor sesión terapéutica. Y aquí es donde yo entro en mi proceso de humildad clínica, que es estar bien con equivocarse y permitir que el cliente o la persona con quien estás trabajando que te lo diga, ¿verdad? Un ejemplo que yo utilizo cuando enseño la entrevista motivacional, digo, haz una reflexión y siéntete cómodo de saber que si te equivocas, la persona con quien estás trabajando te va a corregir. Así que si haces la pregunta, en este caso, si haces la pregunta tal cual, si la persona no está lista, te va a decir, mira, yo no estoy listo para hablar de eso, para ir a ese espacio. Y de nuevo, eso entonces se vuelve centrado en el cliente, porque estamos trabajando con la agenda de la persona con quien estamos trabajando, no la nuestra. Si ya estamos listos para hablar del trauma, simplemente queremos preguntarle, y esta es la causa clave, pero si ellos no están listos, bueno, claro, tienes que ver cómo eso se manifiesta, pero es complejo, pero también es fácil, es ser honesto y es estar cómodo con que te digan que no y operar desde esa humildad clínica. Definitivamente, eh, empezaste hablando de esa pregunta sobre cómo uno hace la pregunta, pero hay unos aspectos cuando trabajamos con un grupo de hispanos o latines que han sido marginalizados o excluidos, donde tal vez, eh, ¿verdad? Haciendo esa pregunta no es la mejor manera de empezar a hablar de su familia y sino empezar a conocer su identidad, las distintas dimensiones de su vida, de su contexto de sus comunidades y hacer la pregunta desde un espacio de humildad y básicamente decirle, tú eres el experto en tu sanación y en tu recuperación, quiero aprender de ti.
Y creo que eso puede ser algo muy poderoso y también aprender sobre esta historia, como tú mencionaste en la parte anterior de la presentación. Esas historias pueden llegar, a lo mejor ellos no lo vivieron ellos mismos, su abuela, su mamá fue quien lo vivió y a lo mejor esas historias surgen de maneras que tienes el privilegio de escucharla de ellos en la medida que haces el trabajo que haces con ellos. O sea que eso me hace pensar sobre, pensando en recomendaciones, pensando en fortalezas y operar desde basado en lo personal, cómo podemos proveer eso e integrar la fortaleza y los recursos eh, en- dentro de su proceso de tratamiento, particularmente cuando pensamos en trauma, en recuperación, en el uso de sustancias. ¿Cómo podemos aprovechar esa fortaleza y, ¿verdad? Esos protectores culturales y protecciones de identidad? Tremenda pregunta. Creo, a veces pienso en ello de una manera muy simplista y después pienso, "Ay, qué cool, bla, pero algo que yo hago en el trabajo clínico y trabajando con personas, claro, tiene que haber el espacio para ellos antes de integrar estas fortalezas culturales o métodos de sanación, es conocer quiénes son, qué son. Algo que yo hago siempre que empiezo a trabajar con una persona y de verdad trabajo a través de un lente de entrevista motivacional. Déjenme ir para atrás un momento. Como muchos tal vez saben, en la entrevista motivacional tienes el espíritu que se compone de cuatro dominios, que uno es colaboración, ¿verdad? Y la idea opera del hecho del entender que hay dos expertos en el cuarto, ¿verdad? Está el experto en la intervención y el otro es la persona con quien trabaja, que es un experto en su propia experiencia vivida. Y saber eso y operando a través de ese lente, lo que yo hago en una de las primeras sesiones, y por supuesto tiene que haber el espacio, la confianza, el rapport, todos los componentes básicos clínicos. Pregunto, pido permiso, está bien si te hago esta pregunta, si no te sientes cómodo, no hay problema. A menudo le pregunto a los clientes en las primeras sesiones, dime uno de los tiempos o momentos más difíciles de tu vida y cómo lo sobrellevaste. ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue tu sistema de apoyo? ¿Cuánto tiempo te tomó? ¿Cómo fue ese proceso? Y lo que yo estoy haciendo ahí es empezando ellos mismos ya saben cómo salir de esas experiencias. Lo que necesitan es un empujoncito, un poquito de motivación. Ch- Pero no necesitan esta manera compleja o manera incongruente de sanar cuando ellos ya tienen dentro de sí mismo lo que necesitan para sanar. Y lo que nos toca a nosotros es evocar eso, empoderarles para ello. Y lo que yo digo es simplemente preguntar, mira, te invito a que reflexiones sobre una experiencia, múltiples experiencias en tu vida que han sido bien difíciles y cómo las sobrellevaste, cómo las superaste, qué hiciste y cómo fue ese proceso. Y en eso la persona te dice, bueno, yo simplemente seguí para adelante. Ok, persistencia. Y yo fui a buscar recursos aquí, fui allá, toqué en las puertas. Ok, eh, acceso a recursos. Yo busqué personas en las cuales confío. Ok, tienen apoyo de su comunidad. Entonces empiezas, a través de esas preguntas simples, empiezas a ver que la persona te va a decir todo lo que necesita y solo tienes que hacer las preguntas correctas y la manera que empiezas a integrar eso, una vez has coleccionado las maneras en que han sanado o las maneras en que ellos ya saben hacer cosas que funcionan para ellos. Y por supuesto, si hay oportunidad para nosotros aportar a sus estrategias de sanación, le podemos decir, oye, ahí te puedo sugerir algo más que puede ayudarte. Pero una vez tienes toda esa data, empiezas entonces a integrarlo a tu trabajo. Así que si un cliente se está sintiendo bien aislado, bueno, pero yo me acuerdo de que tú me contaste en un momento en tu vida estaba bien,
si tenías una relación cercana con fulano tal, ¿por qué no conectas con ellos o lo llamas? O me mencionaste que estás duda, sientes como que las cosas te van muy mal ahora mismo y no sabes a quién pedir ayuda. Bueno, estás aquí, estás pidiendo ayuda ahora mismo, eso muestra y me dice que no te estás rindiendo, que eres ingenioso, que eres persistente. Y una buena manera es trayendo mucha afirmación a ese espacio. Oye, tienes muy buena introspección. Oye, eres bien ingenioso. Oye, eres muy, eres muy bueno cuidando. Y poco a poco lo traes. Y lo más importante de ello es que tiene que ser de manera genuina, positiva. Hay tres ingredientes: genuino, positivo para cuando se hace una afirmación, se me olvidó, genuino, positivo, y hay otra más que es un ingrediente para una afirmación. Pero bueno, empiezas a integrar eso al espacio de sanación cuando piensas que puede ser beneficioso, que le puede servir de elemento protector. ¿Cómo traes esa identidad al espacio? Una persona está experimentando discriminación y le dice, oye, tú me mencionaste que tú eres un puertorriqueño muy orgulloso. ¿Cómo tú demuestras eso? ¿Cómo tú enseñas eso? ¿Cómo te hace sentir cuando, cómo tú comunicas verbalmente o no verbalmente que eres puertorriqueño? Y de esa manera empiezas a integrarlo en el espacio y a utilizarlo en el camino hacia la recuperación. Qué bien, qué manera bonita de ponerlo y creo que lo integraste ahí en formas que que los practicantes pueden crear un espacio humano. Mencionaste empoderar y traer al espacio y creo que esas dos cosas traen la experiencia del cliente y también respeta y ayuda a identificar algunos elementos ya existentes de resiliencia y creo que más allá en la perspectiva de la comunidad hispano-latina, hay un decir en España, en Puerto Rico, dice, en la brega luchando, se están diciendo ellos, ya yo he estado haciendo mucho y he estado haciendo mucho para mantenerme a flote y como mecanismo de sobrevivencia para encontrar maneras de ser en este mundo y tengo maneras de sanar y es como que tú como proveedor dices, tú estás ahí para recordarle, decirle, oye, tú has estado ahí, has hecho eso. Y yo creo que eso definitivamente eh, es algo que aporta a la recuperación. Sí, mientras estás hablando me recuerda que no estamos añadiendo nada nuevo. La gente ya está participando de esto, haciendo esto, ya lo han hecho. Y nuestro trabajo es recordárselo, aportar a su propio empoderamiento personal. Porque es como cuando piensas hasta las estrategias de activación de comportamiento que utilizamos en psicología. Nuestras personas han estado haciendo estrategias de activación de comportamiento por años y ya lo están haciendo. Y a lo mejor pueden hacer más de esa activación de comportamiento que ya están haciendo. Tal vez pueden hacer más jardinería, que lo que sea que ya trae eso al espacio. Y es utilizar lo que traen a la mesa y trabajar desde ahí. Y claro que van a haber oportunidades de aportar y añadir a ello, pero no estamos trabajando en un espacio negativo o de déficit de carencia, no. Estamos trabajando, si hay 10 pasos, pues 10 más damos, pero 10 menos que 20. Qué buena manera de mirarlo. Mencionaste un punto que no me quiero poner muy oscuro y deprimente, pero tenemos que reconocer, ¿verdad? Esos espacios pasados y los traumas persistentes, pero cuando estamos con la persona ahí, entonces vamos a evocar cómo esas experiencias, cómo la vivieron y cómo
y cómo podemos acompañarlos en los próximos pasos. Ambas cosas pueden existir, dos verdades pueden existir. Saber, ¿verdad? Conocer esa historia triste te va a dar y te va a equipar con las herramientas para ver en qué dirección tienes que moverte. Sí, quiero agradecerte y darte gracias porque creo que parte de esta conversación, creo que es una invitación como parte del mes de hispanidad. Es una manera de abrir la conversación y abrirlo a conversaciones de nuestra historia, de nuestras voces y cómo conectamos y como proveedores, tanto en la comunidad, dentro y fuera de la comunidad hispano-latino, cómo podemos trabajar hacia la equidad y los procesos equitativos. Así que quiero agradecer de nuevo eh, por los apoyos del Estado de Nueva York por invitarnos y gracias a ustedes. Gracias a ti, Oscar, por estar aquí con nosotros. Gracias por tenerme aquí. Siempre es bueno estar en comunidad y ha sido mi placer estar y por la invitación. Quiero darle gracias a mi invitado hoy. Espero que les sea útil mientras estén asistiendo a sus clientes, recibiendo servicios. Su retroalimentación es importante para nosotros y nos ayuda a saber si estamos satisfaciendo sus metas educacionales y cumpliendo con sus expectativas en general. Una vez llenen el cuestionario completo y han llenado, por favor, sigan las instrucciones para accesar en el Monkey website y completen esa evaluación y concluyan sugiriendo cualquier tópico para los próximos jueves. De nuevo, gracias por estar con nosotros y continúen haciendo un buen trabajo.